Pensemos en esto. Sí. No, dice la Escritura, no os conforméis. O no, en otras palabras, no te dejes formar. Ándale. Que no te metan en una caja, debes de hacer así. Es más, la pregunta es aquí para todos nosotros. La pregunta es, ¿a Dios lo podemos meter en una caja? No, Dios es libre, Dios es inmenso, ¿no? Dios nos dio una capacidad de ser libres, Él nos hizo libres. Sí. Pero el sistema te hace cuadrado. Tienes que hacer las cosas de esta manera. No estoy hablando de ser rebeldes a los sistemas de las leyes o lo que tenemos en el mundo, en nuestro país, pero en nuestra manera de pensar. Muy bienvenidos a la continuación, a la plática número 2 de Derribando y Edificando, que iniciamos con nuestro invitado, con Pedro Ávila, en este Pensamientos y Diálogos de siguientepágina.com, y que normalmente así nos pasa también cuando estamos en nuestra casa, en su casa, como matrimonios. Duramos a veces hasta 4 o 5 horas, ¿no? Se va largo. En una de esas fueron como 2 horas de estar intercambiando versículos, orando, profetizando. Sí. Pero trataremos de que ser Más concisos. Más precisos. Esperamos y confiamos que la palabra, la primera parte que se habló más de derribar, de desarraigar, que nos dio por medio de Jeremías y cómo Dios puso en su boca. Y vamos a continuar con lo que Pedro nos ha iniciado en ese diálogo que algunas veces yo intervengo, pero que ya estamos acostumbrados también a algo que viene del Espíritu, recordar una palabra, recordar algunas cosas. Y pues Pedro, ¿por qué no continúas? Bueno, gracias. Nos hace el favor, gracias. Sí, gracias, Palemón, y bienvenidos todos. Y vamos a tratar de continuar y terminar a tiempo. Y nos quedamos, bueno, a mí me llamaba mucho la atención la escritura de Jeremías. Dios llama a Jeremías en un tiempo muy difícil que estaba pasando Israel, el pueblo de Israel. Yo creo que nosotros pasamos un tiempo difícil. En la cuestión nacional, en la cuestión de la sociedad, espiritualmente también. Entonces nosotros tenemos que también tomar esas palabras de que hablaba a Jeremías, y quiero nomás tomar este versículo que dice, antes que te formase en el vientre, te conocí. Con eso yo quiero decir a todos los que nos escuchan, Dios te conoce. Dios sabe cuál es tu lugar. Dios sabe cuál es tu posición. ¿Dónde te encuentras? Conoce tu corazón. Entonces, le dice después, más adelante, dice, yo he puesto mis palabras en tu boca. Y las puso para arrancar, para edificar, para derribar. Y el Señor quiere que nosotros estemos alertas. Primeramente necesitamos quitar todas las ideas y todo lo que está en nuestra mente que nos mantiene cautivos. Temores, inseguridades, y todo eso es obra del enemigo. Todo eso es obra del enemigo. Y estaba leyendo, tomé 2 Corintios 10, que dice de esta manera. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción, ¿sí?, de fortalezas. Y termina diciendo, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Dios, a Cristo.
Eso es lo que nosotros debemos de hacer. Entonces, quiero empezar en Efesios. Si nos vamos a Efesios, nos habla de la armadura de Dios, que nos está pidiendo que nosotros debemos de vestirnos con la armadura de Dios. Pero nos damos cuenta que la armadura de Dios tiene 5 piezas para protección y una sola de ofensiva, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Pero podemos hablar un poquito acerca de las 5 piezas de armadura que son para la protección. Por ejemplo, el cinturón de la verdad. Déjame decirte, en nuestros lomos, como dice la palabra, ceñíos vuestros lomos con la verdad. La verdad. Dice, es donde está nuestra fuerza. Si tú has visto las competencias en las Olimpiadas de los que levantan pesas, traen un cinturón grueso y se lo aprietan lo más que pueden y levantan todo ese peso. Y si su contrincante levanta el mismo peso, entonces tiene que subir, apretar un poco más el cinturón para levantar más peso. Bueno, es curioso o importante o interesante de que en la armadura de Dios la verdad debe de ser tu fuerza. La verdad, andar en la verdad de Dios, en la palabra de Dios, en los caminos de Dios, es donde está tu fuerza. Eso es lo que es el cinturón de la verdad, o ceñirnos con nuestros lomos con la verdad. Pero la coraza de justicia protege tu corazón. En los caminos de Dios. La coraza de justicia es donde dice, cuidad vuestro corazón, porque de él mana la vida. Entonces, el calzado de la paz, del evangelio, es no nada más de que camines para llevar las buenas nuevas, para que lleve las buenas nuevas, sino que también tú camines en la paz de Dios. Que tu caminar sea conocido por la paz de Dios que está en ti. Entonces, el escudo de la fe para apagar los dardos del enemigo que son lanzados en contra de ti, poner tu fe, el yelmo de la salvación, tus pensamientos, que es lo que hemos estado hablando. Que derribando fortalezas. ¿Con qué? Con la palabra de Dios. Dice, y la palabra del Espíritu, que es la palabra del Espíritu, que es la palabra de Dios. Eso es la armadura de Dios. Pero en 2 de Corintios 10:4 nos dice, porque tenemos las armas de nuestra milicia. Está hablando de plural. Entonces, ¿por qué habla de plural si aquí nomás hay una? Si seguimos el siguiente versículo, en el 18, dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica. Con toda oración. Y súplica. En el Espíritu. En el Espíritu. Muy, muy, muy marcado quede eso. En el Espíritu. No en la carne. Oh, Señor, no sabes cuánto estoy sufriendo. Tú entiéndeme. No, en el Espíritu. Padre, yo te doy gracias. Porque tú eres mi sanador, tú eres mi libertador. Gracias, Señor, porque tú eres el que ordenas mis pasos y enderezas mis caminos. Gracias, Señor, porque yo tengo la mente de Cristo y el Espíritu de Dios mora y habita en mí. Y cuando no tengo fuerza, Señor, tu palabra me fortalece. Sí. Tu palabra me edifica. Y entonces empezamos nosotros a edificar en nosotros. Y no nada más derribar argumentos del enemigo, sino ponerlos, la verdad y los pensamientos que Dios tiene para con nosotros. Diga el débil, fuerte soy. Diga el débil, fuerte soy. Yo soy fuerte en ti, Señor. Todo lo puedo porque tú me provees con esa fortaleza que a veces yo no tengo, pero tú eres lleno de gracia y de amor para levantarme. Dice que aun si el justo cayere, 7 veces será levantado. ¿Qué es la misericordia de Dios? Entonces no nomás debemos de
de estar atacando al enemigo. Bueno, quiero decirte que la manera más segura de caer o de perder el equilibrio es cuando nosotros pasamos más tiempo reprendiendo al enemigo que comunicándonos con el Señor. Sí, que alabando a Dios, que adorando a Dios. Exacto. Sí. Entonces nos la pasamos a veces, el enemigo anda detrás de mí. No, Dios es tu compañero. Dios es tu sanador. Dios es tu fuerza. Entonces aquí nos habla de dos cosas: la espada del Espíritu y la oración. Yo creo con todo mi corazón que esas son las armas más poderosas que Dios le ha dado al creyente. La palabra de Dios y la oración en el Espíritu. En otras palabras, la oración es con poder, donde tomas las Escrituras, ves qué es lo que te está atribulando y tú buscas algo en su palabra para atacar al enemigo, ese pensamiento. Si tienes temores, recuerda que la palabra de Dios dice: gracias, Señor, porque tú no me has dado espíritu de temor, sino de poder, de amor y dominio propio. Yo tengo el dominio propio para mantenerme en este pensamiento, en el nombre de Jesús. Porque no podemos, más nosotros, si tenemos un pensamiento que vuelve y regresa a algo que nos trae, nos quita la paz. No podemos nomás pensar, ya no voy a pensar en eso, no. Tenemos que demoler ese pensamiento, ese sentir que tenemos. La palabra de Dios. Entonces, la oración con la palabra de Dios te va a ayudar a superar. Y te voy a decir... La oración, perdóname. Sí. La oración con la palabra de Dios. No nada más una oración repetitiva. No. Sino estar leyendo la palabra y el Espíritu Santo, dice la oración en el Espíritu. Así es. El Espíritu Santo te va a hacer resaltar cierto versículo para tomarlo, para declararlo sobre tu vida o sobre el que Dios te ponga. Así es. Sí. Y es la palabra de Dios dicha que va a penetrar en medio de un reino, que va a perforar. Claro. Va a perforar las tinieblas y va a entrar y va a dar en el blanco que el Espíritu Santo está dando. Así es, y el Espíritu intercede a través de nosotros mismos. Así es, definitivamente. A veces yo me doy cuenta que estoy orando y yo digo, este no soy yo. Yo siento que hay una intervención del Espíritu Santo y vamos siendo claros. La vida sin oración no tiene poder. Y ya lo hemos experimentado. Momentos donde dejamos la oración, leemos mucho, pero no oramos, no nos comunicamos con nuestro Señor. Pero la vida con oración es poderosa, es llena del Espíritu. Como decía realmente la vez pasada, definitivamente Dios quiere sanar a todos, pero más que nada quiere que nosotros tengamos una buena relación con Él. Así es. Dios quiere que nuestra comunicación con Él sea lo que más nos mueve, el deseo de levantarnos y estar con Él. Hablando y oyendo. Exactamente. Oyendo. Acabo de leer una palabra ahorita que va de acuerdo con lo que estamos hablando en arraigar y desarraigar. Creo que seamos como Dios está desarraigando para plantarnos en otro lugar, algunos, a otros no, dependiendo. Cuando iban a pasar al Jordán a tomar las promesas de Dios, ¿sí? ya con Josué, ya no con Moisés, sino con Josué los estaba llevando a la tierra prometida, donde había gigantes. Sí. Pero que Dios ya les ha dicho, esto es tuyo. ¿Sí? Y estoy leyendo ahorita, dice,
a fin de que sepan el camino por donde han de ir, por cuanto ustedes no han pasado antes de ahora por este camino. Wow. O sea, tú hablabas de caminar con el calzado de la paz. O sea, en nuestro caminar con Dios, nos vamos a dar cuenta que el Espíritu Santo me está llevando a algo que yo nunca he conocido. Wow. Y que no hemos pasado. Y que no hemos pasado. Pero Dios dice, yo voy contigo, yo te di unas promesas. Y por las promesas, las divinas promesas, somos participantes de su naturaleza divina. Sí. Dice en segunda de Pedro. Entonces, por medio de esas promesas, acuérdate de ellas, ponte tu armadura, ponte los calzados de la paz, porque mi paz es la que te va a guiar. Así es. A los lugares donde yo te voy a plantar, para que ahí edifiques lo que yo he dispuesto para tu vida y para muchas otras vidas. Claro. Wow. Sí. La palabra de Dios, que es la palabra del Espíritu. La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Es lo que realmente el enemigo, te voy a decir, yo creo, tiembla cuando uno está equipado y tiene una comunicación y va a querer venir, intervenir, va a querer venir y pararte, pero nosotros ya estamos equipados. En Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de nuestra mente. Renovación de vuestra mente. Para que comprobéis cuál es la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Okay. Renovar es muy interesante. O sea, quitar algo viejo y poner algo nuevo. Derribar, arrancar, que el Espíritu Santo nos convenza de lo que hay que quitar y poner los pensamientos nuevos de Dios para poder llevar esos pensamientos a la obediencia. Como tú decías, porque si no, si yo sigo agarrado a esto, pues ¿cómo le hago? Sí. Exacto. Por eso cuando renovaos. Leíamos... Estoy entendiendo ahorita mejor esa palabra, renovaos. Leíamos en 2 de Corintios 10 que dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Entonces es muy importante que nosotros conozcamos la palabra para resistir al enemigo. Aquí voy a continuar con lo mismo que tú leíste, de Romanos 12, 1 y 2. Okay. Dice, no te conformes a los sistemas de pensamiento de esta cultura, sino transfórmate por medio de la renovación, es lo que está diciendo. Sino permite ser transformado por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que compruebes cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Compruebes. Cuando tú y yo permitimos, no nos aferramos al sistema de pensamiento que enfatizaste bastante en la primera plática, de cómo este sistema de pensamiento nos invade los medios, las noticias, el entretenimiento, etcétera, y quieren formar sistemas de pensamiento. Dice, no te conformes a ese sistema de pensamiento que quiere influir el de Dios. Exacto. ¿Verdad? Sí. Dice, sino quítalo, permite que el Espíritu Santo te convenza de toda verdad. Dice que Él nos convencerá de pecado y de verdad. Wow. Entonces me convence esto. El pecado no es en sí lo que pensamos, sino simplemente es no hacer la voluntad de Dios. ¿Sí? ¿Sabe? Es errar en el blanco. ¿Por qué? Porque estos pensamientos no los he renovado. Y poner lo nuevo, quitando lo viejo.
para que permitir que el Señor me plante, como lo hablaste la vez pasada, en el lugar en el cual Dios me va a edificar y va a edificar a otras vidas y seamos una planta que dé fruto, que las aves del cielo vengan. Sí. Ya se me amplió. Claro, pero pensemos en esto. Sí. No dice la Escritura, no os conforméis. O no, en otras palabras, no te dejes formar. Mándale. Que no te metan en una caja, debes de hacer así. Es más, déjame, la pregunta es aquí para todos nosotros. La pregunta es, ¿a Dios lo podemos meter en una caja? No. Dios es libre. Dios es inmenso, ¿no? Dios nos dio una capacidad de ser libres. Él nos hizo libres. Sí. Pero el sistema te hace cuadrado. Tienes que hacer las cosas de esta manera. Y no estoy hablando de ser rebeldes a los sistemas de las leyes o lo que tenemos en el mundo, en nuestro país. Pero en nuestra manera de pensar, tenemos que estar más afines a lo que dice la palabra de Dios. ¿Ibas a decir algo? No. Ok. Sí. Entonces, Romanos, fíjate esta escritura. En Romanos 8:5 dice, porque los que piensan en las cosas de la carne, por los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Uh-huh. El pensar en las cosas de la carne no quiere decir que todo lo obsceno, todo ese tipo de cosas, de obscenidades, ¿no? Es como tú decías, simplemente una desobediencia, simplemente no creerle a Dios. Esos son pensamientos carnales. Sí. Los pensamientos espirituales, sí, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero habla del pensamiento, fíjate. Es aquí, y eso es lo que el enemigo quiere contaminar. Sin embargo, el Señor quiere que plantemos, que derribemos esas cosas, esos conceptos, y plantemos la palabra de Dios. Plantemos la verdad. Entonces, nosotros en el Señor vamos a ser libres porque la palabra nos hace libres. Y cuando nosotros vemos lo que le sucedió al pueblo de Israel en los tiempos de Jeremías, y pues sucedió algo terrible. Que lo que realmente sucedió fue que pues, no le creyeron al profeta, fueron llevados, el Israel no debió haber sido destruido. Dios quería que se preservara la ciudad, pero como ellos resistieron a la palabra de Dios, a la palabra del profeta, entonces fueron invadidos y fueron llevados cautivos por 70 años. Pero déjame decirte una cosa, que Dios no los llevó a Babilonia para ser destruidos. En Jeremías 29:4 dice de esta manera: ya estando ellos, creo, 2 años o algo así en Babilonia, les dice: edificad casas y habitadlas, plantad huertos y comed de sus frutos, casarse y engendrar hijos e hijas, y dad en casamiento a sus hijos y a sus hijas, y orad por sus ciudades. Por sus ciudades. Por ciudades, para que en ellas haya paz. Uh-huh. Okay. Realmente, Dios es un Dios generoso. Es un Dios bueno. Si tú crees que ciertas cosas de males o de enfermedades y de situaciones trágicas en la vida, crees que son enviadas de Dios, yo no comparto ese pensamiento. Porque Dios te enseña con su palabra. Y Dios te enseña con su benevolencia. Y también nos corrige, pero no al punto de quebrantarnos, de rompernos, de perdernos. No,
Él nos ama. Él envió, estando el pueblo en cautiverio, les dice, fructificad, creced. Ve a Daniel y a sus amigos. Cambiaron la manera de cómo se adoraba. ¿Y quién era el Dios de Babilonia en esos tiempos? Por el testimonio de personas que le creyeron a Dios. Sí. Nabucodonosor acabó convirtiéndose. Así es. Sí. Tremendo, ¿no? Pero bueno, llega el tiempo de regresar a casa, ¿no? Nuevamente. Y pues tuvieron muchas dificultades para poder empezar a edificar. Y muchas veces nosotros creemos que nos tomamos la palabra, bueno, voy a hacer lo que dice Pedro y Palemón, entonces voy a estudiar la palabra y voy a declarar la palabra. Déjame decirte, posiblemente vas a recibir oposición. A los hijos de Israel, regresaron a Israel con Nehemías y empezaron a edificar los muros y recibieron oposición. Hay muchos Sanbalats y Tobías ahí por ahí regados, ¿no? Sí. Queriendo estorbar. Fíjate ahorita que decías del arma de la oración. Uh-huh. Lo interesante es que en el mismo tiempo manda a Esdras a edificar el templo. Uh-huh. A edificar la oración, a edificar el lugar de adoración a Dios. Exactamente. Y a Nehemías a defender el lugar de la oración y el lugar de la relación con Dios. Y el enemigo atacó a Nehemías, primero a Esdras, pero Esdras es una historia interesante, sí. Cómo él oró para que fueran bendecidos también sus hijos, sus bienes, todo lo que había. Y fueron llevados entonces por Esdras a edificar el lugar de oración y a Nehemías a edificar la protección del templo, los muros de alrededor. Porque no era nada más la ciudad, la ciudad quiere decir que habitaban alrededor del centro de adoración y los muros era para defender que el pueblo viviera centrado en Dios. Wow. Wow. Dios en medio de todos ellos. Dios en medio. Así es. Ahorita, esto que estoy compartiendo me está viniendo ahorita. No crees que fue una clase de hace tiempo, sino que ahorita estoy entendiendo con lo que has hablado, con lo que hemos dialogado. Uh-huh. Y estoy entendiendo y conectando Esdras y Nehemías en ese sentido, y en la vida de un pueblo centrado en la oración y adoración y la instrucción de la palabra a Dios y defendiendo. Así es. Y defendiendo. Uh-huh. Claro. Y defendiendo. Esa es nuestra misión. Esa es la vida del creyente. Uh-huh. Entonces, me gusta lo que dice en Nehemías 4:14. Dice, no temas delante de ellos porque estaban queriendo ser invadidos y detener la obra a través de los enemigos, los que no querían participar. Y digo estos versículos porque yo creo que nos hablan a nosotros. Porque creemos muchas veces estamos haciendo lo que Dios nos pidió que hiciéramos y de repente recibimos oposición. Y no pensemos que eso es porque que estoy haciendo lo correcto. No, simplemente estás haciendo lo correcto. Aquí les dice Nehemías al pueblo, le dice, no temas delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible. ¿Qué no es una palabra como para nosotros ahorita? No temamos. Recordemos al Señor grande y temible, que es el que está con nosotros. Pelea por vuestros hermanos, vuestros hijos, vuestras hijas y por vuestras mujeres y vuestras casas. Dijo, todos tus bienes, tu familia, tus amigos. Pelea por ellos. Y fíjate que ahorita voy a relacionar
con Efesios, lo que tú dijiste. Okay. Dice que mientras edificaban el muro, ceñían y tenían su espada. ¿Ahí lo traes? Sí, está bueno. Síguele. Está bien. ¿Es lo que traes? ¿Sí? Síguele. Bueno, no, pues Sí. ya lo traes. Y seguían trabajando, Exacto. pero con la espada, que es la palabra, de Dios. A ver, síguele. Aquí dice la Escritura en 4:17, dice, y los que edificaban los muros, los que acarreaban y los que cargaban, con una mano trabajaban y con la otra cargaban la espada. No dejaban de trabajar. No dejaron de trabajar. Pero siempre traían la palabra de Dios ceñida. Así es, la palabra del Espíritu. Ceñida. Con el cinturón de la verdad. Esto Júntalo. Sí. Es para nosotros en estos tiempos. Así es. Edifiquemos nuestras vidas. Edifiquemos, creamos, tomemos esa palabra de Dios para hablarla sobre nuestros hijos, sobre nuestras mentes, sobre nuestra casa, nuestros negocios, sobre la ciudad. Wow. Involucrémonos sobre en cuestiones que pacíficamente en lo que puede ayudar a nuestra ciudad. Sí. Pero es muy importante esta generación, estas personas habían vivido en cautiverio por muchos años. Pero yo no creo que han de haber vivido todos asustados y no, el Señor ya les había dado una palabra. Edifiquen, compren. Exacto. Sí. Planten viñas. Coman de sus frutos. Después Nehemías, en el capítulo 6:15, cuando oyeron todos, fíjate, me gusta esto, cuando oyeron todos nuestros enemigos que los muros habían sido terminados, temieron. Tuvieron temor. Sí. Tuvieron temor. Y eso es realmente por lo cual nosotros recibimos oposición en estos días. Porque sabe el enemigo que sus días están contados. Así es. Y el pueblo de Dios se está levantando. A lo mejor el avivamiento no va a venir de la manera que nosotros pensamos. Lo más probable, porque dice la Escritura ya ha dicho, Sí el Señor ya nos ha hablado en otros tiempos, donde dice, he aquí yo hago algo nuevo, pronto va a salir a la luz. Y si algo nuevo viene, quiere decir que no lo hemos visto. Sí. Pero si nosotros nos cedemos al Señor, si nosotros hacemos más esfuerzo de estar en comunión con Él, nosotros vamos a cegar. Dios va a dar su paga a todo aquel que lo busca. Porque como dice la Escritura, el que busca, halla. El que toca, se le abre. Se te abre y a veces es una puerta que no sabes que sigue, que hay detrás de la puerta. Uh-huh. Pero es una puerta que Dios te abre. Así es. Sí. Te voy a contar ahorita, quiero darles un testimonio rápido en esto que estamos hablando, de tocar a la puerta, que se abre una puerta que antes no habías pensado que había detrás de la puerta, pero que Dios está diciendo, toca, yo te voy a abrir y cuando te abra, pasa. Así es. ¿Sí? Cuando te abre la puerta es para que entres, porque te quité de aquí para llevarte a través de esa puerta. Algo que me llamó la atención y que me quedé pensando y que se junta con lo que dices, Pedro, es que últimamente tomé un curso, fui muy mal estudiante, sí, pero me gusta la honestidad. Sí, inclusive ayer les dije, fui mal estudiante, creo que voy a tener que volver a tomar algunas de las clases, ¿no? Sí. Porque, total, pero algo que yo he visto y me ha bendecido mucho, era el momento, éramos como 7 u 8, que todos los lunes compartíamos
parte de lo que habíamos aprendido y orábamos. Hubo momentos en el que por 10, 15 minutos no hacíamos nada por la presencia del Espíritu. Y me llamó la atención de uno de ellos, que dijo, Dios me llevó a reunirme a iglesias de chinos. Dijo, y ahí me traducían al inglés. Imagínate, una cultura norteamericana entrando a una cultura china, en donde hablaban la palabra de Dios de acuerdo al Espíritu, con otra cultura, en otro idioma, y ellos les traducían. Y estuvieron allí como 2 años o 3. Entonces Dios los llevó a otra iglesia de Francis Chan, que él es muy famoso, él habla inglés y hizo una mega iglesia. Pero Dios le dijo, deja la mega iglesia y comienza microiglesias, grupos pequeños. Y Dios nos llevó a otra iglesia china, en donde estamos ahora con otro sabor, con otra forma, con otro espíritu, y es un grupo pequeño de comunidad. Interesante. Sí, claro. Ellos tocaron, Dios, ¿qué sigue? Aquí, ¡juap! Pues sí. Yo quiero serte sincero, yo me hubiera dicho... Sí, pues sí. Sí, pero... Hubiera dicho, Si aquí en esta cultura a veces no entiendo esto, y si en esta cultura a veces no entiendo esto, y ahora te lleva una bien diferente. Qué cosas, man. Sí. Qué cosas, ¿no? Sí. Pero es lo que Dios está haciendo ahorita. Sí, sí. Wow. Fuimos edificando. a un servicio el domingo pasado. Estuvimos en una iglesia que vinieron y presentaron a muchos de los afganos que traían. ¿Afganos? Sí. Okay. Y uno de ellos dirigía la alabanza. Y yo dije, qué interesante. Qué interesante, porque ahora, por eso decíamos que las naciones, ya no tenemos que salir, las naciones están aquí. Y ahora están abriendo una iglesia afgana. Fíjate. O sea, lo que el enemigo quiso hacer para mal, los está trayendo para encontrar salvación. Los sacó de Afganistán. Sí. Los trajo a un país en el que se supone que tiene todo. Sí. Para traer un sistema un estilo. Sí. O una forma. Sí. De compartir del Señor. Wow. Tremendo. Entonces, ¿qué es lo que sucede en esos tiempos? Por ejemplo, si voy a seguir nomás con este versículo en Nehemías 8:9. Me encanta lo que sucede aquí en Nehemías. Terminan los muros. Terminan de edificar. ¿Qué es lo que causó eso? ¿Qué fue lo que sucedió? Nosotros vemos ahí en Nehemías 9, donde habla que Esdras y Nehemías y otros sacerdotes están ahí y reúnen a todo el pueblo y les empiezan a leer las escrituras. Pero fíjate lo que causó la palabra de Dios. Dice que porque todo el pueblo lloraba, les decían, no lloren. Empezaron a escuchar la palabra de Dios y se quebrantaban delante de Dios. Dios un avivamiento está por empezar un gran avivamiento. Yo anhelo ese momento. Te voy a corregir, Pedro. ¿Mande? Te voy a corregir. Dime. Lo que yo creo es que ya lo empezó. Yeah, pues sí, es cierto. Eso es lo que yo creo. No, es que sí es cierto. Ya lo empezó. Lo estamos esperando, pero ya lo empezó y que Dios nos permita ser parte de lo que ya empezó. Así es. ¿Ya empezó? Y dice ¿En Afganistán? Que ¿En Irak? ¿Esdra? ¿Mande? En Afganistán, en Irak. En Irak y todo eso. En Irán son las iglesias crecientes. Hay avivamiento. Sí. Nosotros vivimos aquí en un país donde pensamos
que hemos sido los creadores del avivamiento, cuando es el Espíritu Santo quien lo hace. Y ahora nos está bendiciendo con avivamientos de otros países para levantar aquí brotes. Así es. Brotes del Espíritu. Wow. No nos sorprendamos que a lo mejor esas iglesias, a lo mejor la iglesia afgana o de otros países, empiezan a avivarse. Pero en lo personal, yo pienso que ese avivamiento va a ser masivo mundial. No como lo hemos visto anteriormente, porque dice que el Señor está haciendo algo nuevo. Pero imagínate que llegas a la iglesia, empieza a predicarse la palabra y la gente empieza a caer de rodillas y llorar por la palabra, por la sed, por el ungüento de la palabra que toca sus corazones. Yo quiero ser uno de ellos. Ese yo creo que es el avivamiento que viene. Pero nosotros tenemos que trabajar. Bueno, digo trabajar, se me parece como, ¡ay, qué difícil! No, tenemos que estar decididos a querer experimentar ese avivamiento. Y el Señor nos está diciendo que derribemos todo pensamiento, todo aquello que se revela en contra del conocimiento de Dios. Y traer nuestros pensamientos en obediencia a Cristo. Es muy importante derribar los argumentos del enemigo y plantar la palabra de Dios para edificar nuestras vidas, nuestras familias. Derribando y edificando. Derribando y edificando. There you go. Y también creo que Dios afecta nuestras emociones, así como el diablo quiere afectar nuestras emociones para afectar nuestro sistema de pensamiento. Sí. Como es el hombre en su corazón, así es su pensamiento. ¿Sí? Y de cómo es su corazón, de él sale la boca, de acuerdo a cómo él es. Cuando nosotros somos renovados por la palabra de Dios y nuestro corazón está siendo transformado y edificado de acuerdo a la paz del Espíritu, a la verdad del Evangelio, a la justicia de Dios que es Cristo. Así es. En nosotros. Sí. De nuestra boca va a salir la palabra que Él puso en medio de un sistema de cultura a la cual no nos vamos a someter. No se sometan a la cultura de este mundo. Wow. Sino renueven. Quererse someterse a esta cultura, a este sistema del mundo, es como querer sacar un pez del agua y que viva feliz. No, el pez va a morir. Si nosotros nos metemos en todos los sistemas, todas esas cosas del mundo, cómo el mundo hace las cosas, por eso tenemos problemas. No fuimos creados para que nosotros vivamos así. Fuimos creados para que vivamos de acuerdo a la palabra de Dios. Así es. Así es. Así es. Así que el Señor nos ayude. Yo he usado, no sé si, porque hoy vimos que la palabra y la oración son las armas más poderosas que Dios nos ha dado. Y las tenemos que usar. Si quieres derribar fortalezas, si quieres ganar la batalla, la palabra y la oración en el Espíritu. Yo en un tiempo, años, muchos años atrás, todavía yo creo que en los 90s, alguien me dio un libro que se llama Oraciones con Poder. Y eso fue lo que me ayudó a mí tanto para saber orar la palabra, ¿me entiendes? Sí. Y entonces no es mi libro o mi nario o X, pero sí es algo que de vez en cuando lo leo y me edifica tanto y me recuerda que mis oraciones tienen que ir basados en las Escrituras. Es la forma que usa, que le llaman incienso y copa o algo así, en IHOP, International House of Prayer,
Okay. Casa Internacional de Oración Sí. en Kentucky, ¿sí? Estaba Mike, bueno, ok. Y es orar y declarar la palabra de Dios. Uh-huh. Y no nada más el líder, sino todos los reunidos. Uh-huh. Están declarando la palabra, están orando, están... Okay. Sí. Sí. Hay con música, arpa y copa, ya me acordé, sí. Oh. Así lo usaron un tiempo en un grupo de oración de aquí en México. Sí, y se reprodujo en varios lugares. Entonces, la palabra y la oración en el Espíritu Sí. son las armas para derribar los argumentos, para derribar argumentos del diablo en otras personas. Y que derribando esos estorbos, la palabra de Dios pueda ser plantada. Así es. Hablando de la semilla, Sí. tierra fértil, Sí. sí, derribando argumentos. Entonces es cuando la palabra llega tan suave y alimenta tu corazón tan fácilmente. ¿Quieres orar? Deseamos ver un avivamiento, pero más que nada deseo yo ser avivado. Y va a ser a través de mi relación con el Señor y orando su palabra de Dios. Pues vamos a orar. Porque yo creo que si tú estás viendo este programa o escuchando este programa, tú eres alguien que quiere más de Dios. Y nuestra intención no es dar una clase más. Pues soy 40,000, ¿verdad? Sí. Sino que por medio de lo que Dios nos ha dado, podamos poner en ti una semilla que despierte, que rompa, que edifique lo que Dios tiene para tu vida en este momento y en los tiempos que vienen, porque el Señor nos dice precisamente en Isaías 52:12, para poner los cimientos de generación en generación. Así es. ¿Sí? Que Dios nos ayude, porque Dios está levantando un avivamiento generacional. Yo así lo creo. O sea, un despertar del Espíritu en una forma que antes lo habíamos visto como una iglesia llena, y ahora lo estoy viendo en una forma diferente. Sí. Sí, sino Sí, en cierto. vasijas llenas del aceite del Espíritu, con la palabra y la oración, en cada lugar, y de esa vasija derramándose sobre las siguientes generaciones, sobre los jóvenes, sobre los niños, en el nombre de Jesús. Así es. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. ¿Tienes alguna palabra profética fuerte de oración? Bueno, voy a orar y vamos a pedir al Señor. Padre, venimos ante ti, Señor, en el nombre de Jesús. Venimos pero con una confianza de que tú nos has tomado. Nos has tomado, nos has edificado, nos has transformado y sigues transformándonos. Señor, yo te doy gracias por tus misericordias y yo te doy gracias por todas tus bondades y te doy gracias por todo lo que tú has hecho por cada uno de nosotros. Gracias, Señor. Pero ayúdanos a despertar. Ayúdanos a despertar a lo que tú estás haciendo. Que seamos como los hijos de Jesacar, que entendemos los tiempos y sabemos qué hacer. Sí, Señor. Que podamos nosotros poner tu palabra, Señor, delante de nuestros ojos, en nuestro corazón y en nuestra boca. Que esa sea la palabra que nosotros creemos, predicamos, hablamos, declaramos. Vivimos. Sí, Señor. Transforma nuestro ser. Ayúdanos, Señor, a remover todo estorbo que tenga en la mente para poder ser libres de pensar tus pensamientos. Sí, Señor. Y servirte en el Espíritu. Sí, Señor. Y servirte en espíritu y en verdad. Te damos gracias. Gracias.
Yo creo que viene ese gran avivamiento a tu iglesia, Señor. Tú estás despertando a tu iglesia y te doy gracias por lo que tú tienes preparado para tus hijos, Señor. Sí, Señor. Ayúdanos a estar conscientes de lo que tú nos dices. Cada mañana nosotros nos despertemos y tu ungüento de la palabra, tu espíritu nos edifique, Sí, nos Señor. muestre el camino que Sí, Señor. tienes para cada uno de nosotros, Señor. Ayuda a Sí, al Señor. que tiene al cansado. Sí, Señor. Tú eres el que das fuerza al cansado. Aquel que se siente agobiado por todo lo que vemos, dice tu palabra que tú eres nuestro príncipe Sí, de Señor. paz. Sí, Señor. Y tú dices, mi paz os doy y mi paz os dejo. No busquen la paz en el mundo o en las cosas, que Sí, eso no Señor. ayuda. Busca Sí, Señor. tu paz en mí. Yo soy tu paz. Gracias, Señor. Yo te doy gracias, Padre Celestial, porque aún a la persona que está teniendo algunas situaciones en su cuerpo de dolor o inconformidad o malestar o alguna enfermedad, Señor, manifiéstate primeramente en su entendimiento, en su corazón, haciéndole entender y conocer, tener la paz que sobrepasa todo entendimiento, sabiendo de que tú eres el sanador. Hablamos esa palabra de sanidad sobre tu vida. Sí, Hablamos esa palabra de liberación de tu corazón y de tus pensamientos, Sí, Señor. de temor. Dios no nos ha dado espíritu de temor, sino de amor, de poder y dominio propio. Así sea en tu vida. Sí, Señor. Dios te levante. Dios te fortalezca. Dios te dé la fuerza del querer como el hacer la voluntad de Dios a Por su todo buena precio. voluntad. Así es. Tú eres hijo de Dios, llamado de Él. Antes de que, cuando estabas en el vientre de tu madre, Dios estaba ahí presente, poniendo en ti todo aquello que tú ibas a necesitar para este día. Y Así Dios no te ha dejado ni te ha desamparado. Dios te levante, Ni te va a dejar. ni te va a dejar. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Gracias. Bendigo a todas estas personas que nos escuchan. Deja que tu palabra, Señor, produzca un avivamiento en sus corazones, Señor. Que tu Espíritu Santo se mueva en ellos y que cuando ellos abren las Escrituras, tú hablas a su corazón. Sí, Señor. Te doy gracias en el Gracias, nombre de Padre. Jesús. Amén. Gracias. Gracias. Creemos y declaramos que hoy se abre una puerta. Atrévase a caminar en ella. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.